Una vez concluido el Año Internacional de la Biodiversidad en 2010, Naciones Unidas nos propone que este año 2011 se lo dediquemos a los bosques, ecosistemas básicos para la vida y en los que se concentra una importante parte de la diversidad biológica de nuestro planeta. Biodiversidad que se extingue a una gran velocidad sin que los ciudadanos seamos muy conscientes de los beneficios que nos reporta y de las consecuencias de la irreversible presión que ejercemos sobre el entorno natural. Naciones Unidas dedicará la década internacional de la biodiversidad que comienza este año a profundizar en la sensibilización ante el problema. No solo es el entorno en el que estamos, no solamente nosotros somos parte de la biodiversidad y es el sustrato en el que nos movemos, sino que la biodiversidad nos facilita toda una serie de elementos que son imprescindibles para el desarrollo de nuestras cadenas económicas incluso. La biodiversidad nos proporciona el sustrato, nos proporciona materias primas, nos permite entrar en el reciclaje de algunos elementos, en los grandes ciclos de elementos de la Tierra, que nos facilitan de nuevo elementos con los que continuar nuestras cadenas económicas. Entonces, la biodiversidad es imprescindible para que nosotros sigamos con el tipo de vida que tenemos. Es verdad que hay medicamentos que estamos encontrando en las plantas, en sitios remotos, que son importantes para mantener la salud de la población humana y que si hubiésemos afectado de forma drástica a esas plantas y las hubiésemos extinguido, probablemente nunca los hubiésemos encontrado. Pero además la biodiversidad tiene un valor que nosotros como especie capaz de reflexionar debemos tener en cuenta, que es el valor de que existe, de que es el fruto de un proceso largo y que tenemos que digamos, respetar, porque además tenemos que legar no solo a nuestros descendientes, sino a los descendientes de todos los organismos que nos rodean y que en principio no son capaces de llegar a este tipo de reflexión. La naturaleza te está haciendo gratis todo un montón de contribuciones que va a tu bienestar. Pero claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que fundamentalmente, si le preguntamos a la persona de a pie qué es la conservación de la biodiversidad, ¿qué nos va a decir? El oso, el lince, el águila imperial, el urogallo. Y si le preguntamos qué estamos haciendo, dirá que la administración ambiental está conservando las especies y sus hábitats o sus espacios protegidos. Es decir, realmente hay una visión elitista de la conservación en que la mayor parte de la sociedad cree que esto es una cosa de unos científicos y de unas ONG de carácter conservacionista. Más lejos de la realidad, ese imaginario, esa cultura elitista hay que romperla. Vivimos en un contexto de cambios rápidos, intensos, globalizantes. Los problemas ambientales cada vez son más complejos. La biodiversidad global está disminuyendo como avalan los datos científicos. Todos los indicadores han empeorado, las presiones sobre el medio ambiente han aumentado y los esfuerzos para revertir la situación no han sido efectivos. La celebración del Año Internacional de la Biodiversidad en 2010
pretendía precisamente, entre otros objetivos, concienciar a la sociedad sobre la magnitud del problema. Yo creo que hay un concepto agridulce ahí, ¿no? Y en el año de la biodiversidad se estresaba ese tipo de situación. Es verdad que en la Cumbre de la Tierra en Río, en el año 92, ya todo el mundo era consciente de que esto podía ocurrir y se intentó que de una forma global el planeta se pusiese de acuerdo para conservar la biodiversidad, para hacer un uso sostenible de esa biodiversidad y para redistribuir de alguna forma los recursos, para que no hubiese países pobres que no podían acceder a una situación económica mejor por no poder tirar de recursos que sin embargo sí estaban usando los países ricos. Se intentó organizar todo aquello y nos pusimos una serie de deberes, así como planeta, ¿no? Fue en el marco de la Cumbre para la Tierra de Río en 1992, donde los 172 gobiernos participantes apostaron por un instrumento jurídico que protegiera la diversidad biológica del planeta, el Convenio sobre Diversidad Biológica. Una vez ratificado, para valorar la evolución de la biodiversidad y establecer planes de actuación, se han venido celebrando cada 2 años las denominadas Conferencias de las Partes para la Biodiversidad. La última se ha celebrado en octubre de 2010 en Nagoya, Japón. Yo creo que la cumbre de Nagoya lo primero que viene es a cerrar un proceso largo, un proceso que empieza en Río, donde había 3 objetivos fundamentales en el ámbito de la Convención de Diversidad Biológica. El primero era la conservación, lógicamente, que era el primer objetivo de la Convención, la conservación de la diversidad biológica. El segundo era fomentar y empezar a concienciar al mundo sobre la necesidad del desarrollo sostenible, el desarrollo ligado a la conservación de la biodiversidad. Y la tercera parte, que no estaba desarrollada, y que creemos todos que era absolutamente fundamental, era hacer que esa biodiversidad, esa conservación de la biodiversidad proporcionara beneficios y que esos beneficios se pudieran repartir entre aquellos que viven en los lugares de la máxima biodiversidad. Eso se llama acceso y reparto de beneficios, era la pata que faltaba por desarrollar de la Convención de Diversidad Biológica, de la Convención de Río, y se ha conseguido llevar a cabo en Nagoya. Por eso digo que viene a cerrar la primera parte del desarrollo de las convenciones de Río. ¿Por qué era importante la conferencia de Nagoya, aunque haya pasado inadvertida a la opinión pública? Enmarcada en el Año Internacional de la Biodiversidad, cerraba el periodo de 10 años que Naciones Unidas había propuesto para reducir o al menos frenar la pérdida de biodiversidad en el mundo. He venido hablando mucho de lo que suponía, de no haber cumplido el logro de tener la pérdida de biodiversidad para el año 2010, como si eso hubiera sido pues un lastre que nos imposibilitaba seguir trabajando hacia el futuro. Yo creo que lo que hemos conseguido en Nagoya ha sido empezar de verdad a trabajar en el sentido adecuado. Cuando se propuso aquella formulación de acabar con la pérdida de biodiversidad en el año 2010, realmente lo que teníamos era pues un juicio o una exposición de intenciones más o menos acertada. Pero cuando empezamos a disponer de los instrumentos es ahora. Ahora es cuando vemos realmente dónde está la raíz del problema. Ahora es cuando vemos cómo tenemos que afrontarlo. Quizás lo más importante que hemos visto es que no se puede hacer la conservación de la diversidad biológica como una política aislada. La conservación de la diversidad biológica tiene que ser una política global, una política integrada, una política que empape la totalidad de las políticas y que a la vez sea una política sectorial. Los resultados de la conferencia de Nagoya han sido valorados en general como relativamente positivos, especialmente la consecución del acuerdo sobre el reparto equitativo de los beneficios de la biodiversidad, o ABS, sus siglas en inglés como se le conoce. Esta iniciativa, en la que se involucró bastante España durante su presidencia de turno de la Unión Europea, permitirá que los países más ricos y las multinacionales compensen a las comunidades locales por el uso de su biodiversidad. Como opinión personal, ¿no? Sin ser ni gobierno ni tampoco asociación ecologista, pues creo que estamos en un punto intermedio. Creo que Nagoya ha servido para impulsar un nuevo plan estratégico de la biodiversidad 2010-2020, pero que desde luego muchas cosas se han cerrado un poco en falso. Es decir, buenas intenciones, como suele pasar, pero hechos concretos pocos. Sobre todo en los aspectos económicos. Uno de los temas que se buscaba solucionar en esta reunión de Nagoya, de Japón, era
ver cuánto dinero ponían los países, sobre todo los países ricos. Hay que recordar que el Convenio de la Biodiversidad, además de decir que hay que conservar la biodiversidad ex situ, in situ, declarar áreas protegidas, dice algo muy importante, y es que para proteger la biodiversidad hay que financiar, y hay que financiar a los países que tienen mayor biodiversidad y a las comunidades que tienen esa biodiversidad. Lo que Greenpeace pide es que este acuerdo no se quede en papel, sino que realmente se haga efectivo y en estos 10 años se trabaje para proteger la biodiversidad. Esta organización conservacionista reclamó durante la conferencia de Nagoya el incremento de la protección de las especies en peligro de extinción, especialmente especies pesqueras o de cetáceos como las ballenas, una mayor lucha contra la deforestación y el cumplimiento de los acuerdos ya comprometidos para establecer una red de reservas marinas en 2012. Hay estudios científicos que cifran que las especies de las que nos alimentamos hoy en día pueden desaparecer de aquí a 2050, algo que implica que ¿qué vamos a comer en 2050? ¿De qué nos vamos a alimentar? Estamos sobreexplotando los stocks, el 80% de los stocks pesqueros están sobreexplotados. Lo que Greenpeace pide es que se pesque, pero se pesque de manera sostenible, con artes sostenibles y que, digamos, que tengan un futuro, las especies y los stocks tengan un futuro, que se invierta en la recuperación de los stocks pesqueros, que se prohíba la pesca de especies en peligro de extinción, como la pesca del atún rojo, y que se declaren y protejan el 40% de los océanos, creando una red de reservas marinas que además sea gestionada de manera, digamos, global para poder recuperar estas zonas de los océanos y que estas zonas protegidas creen y generen biodiversidad que exporten al resto de los océanos. Naciones Unidas ha declarado 2011-2020 Década Internacional de la Biodiversidad. Una plataforma científica internacional trabajará en la respuesta global a la pérdida de biodiversidad de los bosques económicamente importantes, de los arrecifes de coral y de otros importantes ecosistemas durante esta década. Se reforzarán la investigación y el conocimiento sobre las especies que existen y cuántas están en peligro, cómo se deterioran nuestros ecosistemas o dónde están los mayores peligros, como por ejemplo la proliferación de especies invasoras. Ahora mismo tenemos graves problemas. Pero es que los problemas que podemos tener en el futuro son mucho mayores. Alrededor del 40% de las extinciones de especies que se están produciendo están ligados a la presencia de especies exóticas invasoras. La fragmentación de los ecosistemas, la pérdida de la continuidad, la pérdida de la variabilidad genética dentro de poblaciones que quedan fragmentadas, todo ello que eran problemas que teníamos ya, que los conocíamos, pero no llegábamos a tener plena conciencia de hasta qué punto podían incidir en nuestro trabajo de la conservación y no teníamos plena conciencia de considerar hasta qué punto podían condicionar las políticas de futuro. Esto yo creo que son de las cuestiones más importantes ligadas a Nagoya. Primero, haber conseguido tener una perspectiva global y segundo, haber conseguido acercarnos a estos problemas emergentes, podríamos calificar, pero a la vez extraordinariamente preocupantes. Hay algo muy importante, que es uno de los problemas graves que ya tenemos y que va a seguir creciendo, que es el problema de las especies introducidas, las especies exóticas invasoras, es decir, especies que han llegado aquí de muy diversos modos, desde mascotas traídas en las tiendas o introducidas de una u otra manera, que se convierten en una amenaza para nuestra biodiversidad, porque son especies plaga, es decir, se expanden y causan daños a nuestra flora y a nuestra fauna. Por citar uno muy conocido, pues el jacinto de agua, que es una especie que ha invadido prácticamente el Guadiana, una especie de planta, creo que su origen es africano, que llena el río. Y eso consume todo el oxígeno, se eutrofiza, no pueden crecer otras plantas, altera completamente la ecología de los ríos. En el río Guadiana, en Extremadura, se ha gastado una cantidad de dinero tremenda en eliminar a esas plantas, esos jacintos de agua. En la Unión Europea se ha desarrollado una estrategia de diversidad biológica que comienza en 2011 y se prolongará hasta 2020. Entre sus objetivos, detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios de los ecosistemas en la Unión Europea, restaurar en la medida de lo posible los ecosistemas más dañados e intensificar la contribución para evitar la pérdida de biodiversidad en todo el mundo.